Estamos en el Liceo del Bichadero ahora para dialogar con dos adscritas de la institución. Se trata de Karen Medina y de Cecilia Sosa, que nos van a contar, en primer término, un poco cuál es la actividad de un adscrito en un centro educativo y después estaremos conversando acerca de otros temas referentes al funcionamiento del mismo. Buenos días a ambas, bienvenidas a este espacio y empezamos por Karen. A ver, cuéntanos un poquito, Karen, a ver, ¿en qué consiste tu trabajo acá en el liceo? Bueno, es el segundo año que trabajo acá en la institución. El año pasado también como adscrita del turno matutino y como docente en la tarde, docente de bachillerato. Este año también la misma función. Y bueno, el trabajo del adscripto es un trabajo multifunción en realidad, ¿no? Nosotros hacemos un poquito de todo. Somos ese nexo entre los padres y los estudiantes, y bueno, y la dirección y los docentes, ¿no? Tiene que ver con todo el tema de documentación de los estudiantes, en fin, somos un poquito también psicólogas, un poco enfermeras, o sea, es un poquito de todo, ¿no? La verdad que es todo un desafío, porque este año también tenemos a nuevos estudiantes y bueno, una nueva dirección también. Y bueno, más o menos se resume eso, ¿no? Ese vínculo tan importante entre las familias y el nexo con los docentes y la dirección. Y seguramente en esta etapa, justamente de la adolescencia, ¿no? De la pubertad, la edad de los alumnos que ingresan al liceo y que después van creciendo dentro del mismo, se plantean muchas inquietudes, muchas problemáticas sociales, económicas, que ustedes muchas veces tienen que actuar como psicólogos. Exactamente, se plantean, siempre es un desafío, como digo, la adolescencia en sí es un desafío, más allá de que estamos preparados, digamos, para lidiar con los adolescentes, para nosotros es un desafío porque todos los días se plantean situaciones distintas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mediar esas situaciones que, como en toda institución, hay sus problemáticas, ¿no? Tenemos las más diversas. Y bueno, nosotros tratamos de mediar y actuar así como un poquito, ser un poquito psicólogos, no tanto de los estudiantes como de las familias también. E incluso muchas veces también acompañar a los docentes en ese trayecto, ¿no? Entonces es un trabajo arduo, pero la verdad que nosotros realmente felices de hacerlo porque amamos lo que hacemos. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los problemas que se dan más comúnmente entre el alumnado? Que bueno, son muchos, ¿no? Pero generalmente a veces son situaciones más graves y otras no tantas, pero generalmente son típicos de los adolescentes, ¿no? Tema de comportamiento, conducta, en fin, más relacionado a eso, el tema de la violencia también, que está muy instaurado, ¿no? Los chiquilines como que no tienen ese hábito de dialogar, y ya parten para, el pegarse, la violencia física, también la violencia psicológica también, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que trabajar porque vemos mucho que no hay diálogo entre ellos. Entonces, tratamos pero son, digamos, que las situaciones más complejas que tenemos que analizar. Ya le preguntamos a Cecilia, bichaderense, conocida por todo el mundo, seguramente muchas veces se te hace más difícil actuar, Cecilia. Sí, a veces estamos ahí, es medio complicado porque uno conoce a las familias puertas afuera, también conoce a los estudiantes, y bueno, afuera soy Cecilia y acá adentro soy la adscrita Cecilia, ¿no? Entonces a veces se pone un poquito difícil mediar ahí con las familias, con los estudiantes, pero bueno, se lleva adelante, ¿no? Capaz que a mí me cuesta un poquito más eso, pero se lleva lindo. En otras oportunidades capaz que facilite justamente conocer a la gente, a las familias, te da un poco más de confianza para entrarles a plantear temas más complejos. Exactamente, al ser del pueblo y conocer muchísimas familias y a los estudiantes, me permite trabajar con ciertas cosas, ¿no? A veces uno conoce el contexto familiar, el contexto económico, social de cada estudiante y puede trabajar con ellos. Son insumos que me permiten trabajar con ellos mejor dentro de la institución. Y a su vez, a lo que uno conoce a las familias puede llegarle de otra forma, ¿no? Bueno, yo sé que la mamá está pasando o el papá pasando por tal cosa, bueno, hay temas que no puedo tocar, temas que sí,
eso también les facilita muchas veces el trabajo. Eso es fundamental a nivel de una institución, conocer a la comunidad en la cual está inserto, ¿no? Sí, porque los estudiantes no son seres aislados, ¿no? Por más que sean adolescentes, que viven en su mundo, ellos sufren, al igual que nosotros, sufren más y se traen su mochilita desde casa, ¿no? Sus problemas en casa, sus problemas con sus compañeros afuera, esa mochilita siempre viene. Entonces está bueno conocer, ¿no? Que es lo que me permite ser hinchabelense. Claro que sí. Karen, tú mencionaste la cuestión de la violencia como algo que está instalado en nuestra sociedad y que los jóvenes y los adolescentes no escapan a la misma. Totalmente. Acá siendo una localidad pequeña, seguramente que los hechos no se dan con tanta intensidad y tan profundamente como vemos en otros lugares donde se forman pandillas, donde realmente la violencia campea justamente en los centros educativos, a veces portando armas y todo eso que vemos en los informativos. Por suerte, por acá no lo vemos. Por suerte no. Las problemáticas que hemos tenido, bueno, hemos podido resolver de la manera más amigable posible, mediante el diálogo, citando a las familias y bueno, llevando acuerdos. Y creo que eso es muy importante, y al ser un pueblo pequeño, como que son situaciones aisladas, ¿no? Son casos aislados, y eso es muy positivo, ¿no? En comparación con otras instituciones donde realmente vemos el problema de la violencia muy latente y muy con situaciones bien más graves, ¿no? Entonces esto es lo que un pueblo pequeño también nos ayuda también las ventajas de ser las chico. ventajas de ser exactamente. Y para culminar, ustedes, para poder acercarse a los jóvenes y ganarse su confianza, también tienen que poner mucho de ustedes para poder ganar justamente eso de que el joven venga y les confíe algo que en su familia no lo hace y que con sus amigos tampoco. ¿Cómo es ese trabajo de acercamiento que no debe ser nada fácil? Es un trabajito de hormiga, ¿no? El estudiante, obviamente el adolescente, le cuesta un tiempo, pero creo que nos caracteriza a las dos es ese trato ameno con el estudiante, ¿no? Siempre el buen día, cómo pasaste, cómo estás, y estar siempre pendiente, ¿no? Siempre Una especie de complicidad. Una especie de complicidad que muchas veces los padres no podemos tener con nuestros hijos. Claro. Y la escrita sí. ¿No? Entonces yo a la escrita le puedo confiar ciertas cosas, no obviamente intimidades, pero sí, fulanita, no me cae bien fulanita, o me gusta mecanito, no sé, o pasó algo, que a la escrita es más fácil comentarle, ¿no? O un problema con un compañero, si lo cuento en casa me van a retar. Entonces es una especie de complicidad, pero que al mismo tiempo tiene sus contras, ¿no? Porque hay cosas que nosotros no podemos callar y tenemos que actuar sobre esos problemas. Bien, agradecemos a ambas, a Karen y a Cecilia, por lo que han manifestado, y seguramente los padres también, así como yo, tienen un poquito más clara la idea del trabajo del adscrito en un centro educativo y que es sumamente importante para la mejor convivencia entre alumnos, docentes y comunidades. Muchas gracias.